Bienvenidos a Creciendo con Vigor. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Bendiciones. Una palabra tan poderosa, hermanos, que si queremos ver algo diferente en este año 2019, vamos a tener que usarla. Vamos a tener que agarrar esa palabra y ponerla por obra. Hermanos, la palabra del Señor en esta tarde, la palabra que el Señor traía a mi vida, es hablar acerca de la obediencia. ¿Alguien conoce esa palabra? ¿Alguien? Sí. Obediencia. Obediencia. Si queremos que Dios haga algo, necesitamos obediencia. ¿Alguien está conmigo? Es una palabra, hermanos, que a veces como que no la captamos bien o no la queremos agarrar bien. Pero es una de las claves, hermanos, para que Dios haga algo en nuestras vidas. Para que Dios haga algo en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Obediencia. Obediencia hacia Dios. Hablábamos en Lakewood y como que medio se asustaron cuando oyeron la palabra obediencia, como que. ¿Cuántos obedientes sabemos aquí? Sí, fueron más aquí que allá. No, se asustaron, hermanos. Les comentaba un poco, hermanos. Yo sé que este mensaje, hermanos, no traerá muchos amenes. Yo sé que este mensaje a lo mejor a muchos no les va a gustar. Pero ¿sabe qué? No me interesa, porque es la palabra de Dios. No estoy aquí para agradarle a usted. Estoy aquí para agradar a Dios. Amén. Porque si no soy obediente a lo que el Señor me habla, tengo que tener cuidado. Es un peligro, hermanos. Les hablaba yo, hermanos, que nomás la obediencia tiene dos partes nomás. O soy obediente o soy desobediente. No hay vuelta atrás. O somos obedientes a Dios o no somos obedientes. Es fácil. Pero cuando soy obediente, hermano, Dios empieza a derramar bendiciones sobre mi casa, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos. Alabado sea el nombre del Señor. La obediencia abarca muchas áreas, muchas cosas, hermanos. Y esta palabra, si queremos ver algo nuevo, ver algo que Dios haga algo en nosotros, vamos a tener que aplicarla a nuestra vida. Vamos a tener que hacerla personal. ¿Cuántos batallamos con la obediencia? No me dejes solo porque no se haga. En algún momento de nuestra vida, hermanos, hemos desobedecido al Señor. En algún momento de nuestro caminar hemos descuidado y hemos desobedecido. Hemos sido desobedientes a Dios. Por eso esta tarde, hermano, quiero hablarle de varios ejemplos en la Biblia, hermanos, de la desobediencia. Y el primer ejemplo, hermanos, yo sé que a lo mejor usted ya lo ha leído. Quiero hablarle de la historia del rey Saúl. ¿Cuántos han escuchado esa historia? ¿Sabía usted, hermano, que Dios puede arrepentirse de lo que ha dicho? ¿No lo cree? Dios puede arrepentirse de haberme puesto, hermanos, a mí como pastor. Dios puede arrepentirse. Pero usted dirá, pero es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Está en la Biblia. Más adelante le explico eso, pero ojo con eso. Vamos a estar en la historia del rey Saúl, primer rey de Israel. Fíjese, por la desobediencia de este hombre, hermanos, cómo Dios lo desechó, cómo Dios lo quitó de ser rey. Cuando ya estaba puesto por rey, cómo Dios se arrepintió de haberlo llamado por rey. Primera de Saúl 15, hermanos, en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a estar hablando su palabra. Alábele, hermano, porque Él vive. No se asuste. No se asuste. La obediencia es algo que nos conviene. Dígame, ¿conviene ser obediente? Me conviene, dígalo convencido porque no lo oí.
Dígalo fuerte, hermano. Porque es algo que nos sirve, es algo que nos va a ayudar. Es algo que el Señor... Fíjese lo que dice Primera de Samuel 15. Vamos a estar leyendo la historia del rey Saúl y de ahí nos vamos a... Dice así: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subías de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. En esa primera parte, hermanos, vemos cómo el profeta Samuel viene y trae una palabra al rey Saúl. Y le dice: hey, necesito que vayas y destruyas este pueblo. Necesito que vayas y lo desbarates, lo hagas, lo pierdas de la tierra. Si usted va a la Biblia, hermano, y en el libro de Éxodo, encontramos por qué Dios le había dicho a Saúl que quería exterminar al pueblo de Amalec. El pueblo de Amalec, hermano, cuando Moisés venía con el pueblo, se interpuso en la voluntad de Dios, se atravesó en el camino. Y por eso Dios le había prometido a Moisés que lo iba a quitar de la tierra, lo iba a arrancar, hermanos. Ese fue el mensaje que Dios le dio al profeta Samuel para que se lo diera a Saúl. Por eso le digo, tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Tenemos que ser obedientes en lo que Dios nos habla, en lo que Dios nos dice. Hola. ¿Hay alguien aquí? Cristo vive. Dice así: Saúl, pues, el 4, convocó al pueblo y pasó revista en Telamí, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso una emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos apartados y salir entre los de Amalec, porque os destruya juntamente con ellos. Vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Fíjese, hermano, la tremenda responsabilidad cuando Dios nos habla una palabra. Dios le da una palabra a Saúl. Por eso dice que Dios, hermanos, a veces se agrada más, hermanos, en la obediencia que en el sacrificio. Porque más adelante, fíjese, por no escuchar la voz del Señor, hermano, fíjese lo que le dice más adelante en el 14. Versículo 14, dice: Samuel entonces le dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces el 16 dice: dijo Samuel a Saúl: déjame declararte esto, lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: dijo, aun cuando eras pequeño, en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ungió por rey sobre Israel. Jehová te envió en una misión y dijo: ve y destruye los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl le respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas y primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová. Ahí es donde está la respuesta, hermanos, en el 22. Samuel dijo: se complace Jehová
tanto en los holocaustos, víctimas, como en que se obedezca la palabra. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí está la razón, hermanos. ¿Por qué desechó Dios al rey Saúl? Por desobediente, hermanos. Dios lo había puesto por rey. Dios lo había puesto en un lugar de privilegio y le había dado una orden. Le había dicho, destruye a este pueblo. Pero ¿qué hizo, hermanos, el rey Saúl? No escuchó la voz de Dios. Hizo lo que le dio la gana, hermanos. ¿Cuántos escuchamos la voz de Dios? ¿Cuántos el Señor nos ha hablado algo? ¿Alguna vez? Por eso le digo, es mejor, hermanos. Jehová, en el Antiguo Testamento, esa era en la ley, hermanos, esa era la ley. El hacer un sacrificio, el traer algún cordero. Cuando el pueblo pecaba, el pueblo traía un cordero, alguna paloma. Era como el costo que les costaba para que Dios los perdonara. Pero Dios estaba cansado, hermanos. Dios se hartó de los sacrificios. Dios se cansó del pueblo porque no veía cambio. A veces es mejor obedecer, hermanos, que hacer sacrificio. Cuando, hermanos, nosotros estamos orando, estamos haciendo un sacrificio por orar. Estamos haciendo un sacrificio por ayunar. Y es bueno. Eso es bueno. Pero es mejor obedecer a Dios. Porque si estamos orando, si estamos ayunando, pero no hay obediencia hacia Dios, hermanos, ¿qué está pasando? Si estamos sacrificando la carne, a lo mejor. Pero ¿qué hay de la obediencia? ¿Qué hay de la obediencia, hermanos? Hay ejemplos en la Biblia, hermanos, donde el Señor, como le dije, se arrepiente de habernos escogido, de habernos puesto en lugares privilegiados, hermanos. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, Dios empieza a actuar a nuestro favor, hermanos. Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de escuchar la voz de Dios, hermanos. Hay un ejemplo en la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis. Fíjense cómo Dios estipuló desde el principio las reglas. Dios desde el principio fue claro con el hombre. ¿Usted ha leído la historia cuando Dios puso a Adán en el jardín del Edén? Fíjense en el libro de Génesis 2:15. Cómo Dios le estaba hablando y le estaba diciendo, hey, estas son las reglas que tú debes de seguir. Génesis 2:15 dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. El 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Le dije que no iba a haber aménes, hermanos. La orden que Dios le dio a Adán, le dijo: hey, de todo este huerto puedes comer, mijo, pero de ese árbol que está ahí no puedes comer, porque el día que comas vas a morir. Y no se estaba refiriendo a la muerte física, sino espiritual. Hoy en día, queridos hermanos, hay muchas cosas allá afuera. Y el Señor nos dice: hey, no hagas eso, porque no está bien ante mis ojos. No hagas eso. No escuches eso. No veas eso. ¿Por qué? Porque si lo haces, estamos en riesgo de morir espiritualmente, hermano. Cuando morimos espiritualmente, hermanos, se acaba el gozo. No hay alegría. No hay paz.
andamos desesperados. Hola. Cuando morimos espiritualmente venimos a la casa de Dios, pero estamos, mire, así. Parece que estamos en el cine, parece que estamos en tener cuidado, hermanos, porque hay cosas que nos pueden hacer morir espiritualmente. Brínquese a Génesis 3, hermano. Fíjese, vamos a ver la desobediencia del hombre. No se asuste, hermanos. La palabra de Dios así es. En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, dura es esta palabra, ¿quién la podrá? ¿Qué cree que les dijo Jesús? Si ustedes se quieren ir, dijo, pues también váyanse. Con Dios, hermanos, no hay atajos. Con Dios no se juega. Con Dios, como le dije al principio, ¿de qué lado estamos? ¿Obedecemos o desobedecemos? No hay más. Fíjese en este ejemplo, hermanos, aquí. Fíjese cómo el hombre se desobedeció. Génesis 3:1 dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho. Hermanos, ahora ya no hay serpientes en la tierra. Sí hay, va, sí hay. Pero ahora andan paradas, hermano. Ya esa es la diferencia, hermano. Esa es la diferencia, hermano, que ahora a las serpientes ya le salieron patas. ¿Alguien le ha pasado alguna vez con que Dios ha dicho que es malo que hagas eso? Nah, no sea religioso. Dios ha dicho que no le hagas caso. ¿Alguna vez usted se ha topado con alguien que le dice, no, eso no es malo? Porque ahí son muy religiosos. Alabe el nombre del Señor, hermano. Y apenas estamos agarrando vuelo, Apenas estamos agarrando vuelo. ¿Sabe, hermano? Cuando el Señor nos llamó, hermanos, cuando el Señor nos llamó y el pastor nos dio la oportunidad a nosotros de empezar a compartir la palabra, les contaba esto en Lakewood. Hubo un tiempo, hermanos, que el Señor empezó a traer mensajes a mi vida. Y sabe que eran mensajes no muy alentadores. Eran mensajes que estaban realmente duros. Y en una ocasión yo le dije al Señor, porque ¿cuántos les han preguntado, cuántos de aquí le han preguntado algo a Dios? ¿Y cuántos saben que Dios responde cuando usted le pregunte? Y yo le pregunté al Señor, pues yo quisiera traer un mensaje diferente, Señor. Un mensaje donde la gente se alegre, un mensaje donde la gente se goce, aplauda. Alábele, hermano, porque Él vive. Pero me encontré un versículo en Gálatas 1:10, hermanos. Que lo busco para no errarle. Ahorita volvemos a Génesis, hermano. Gálatas 1:10. Filipenses. Efesios. Ya me lo llegamos. Deja ver si no. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice, hermanos? Porque yo no lo encuentro. Espérame, déjeme, aquí está. Aquí está, ya lo oye. Gálatas 1:10 dice así, hermanos. Si Dios le da una palabra a usted, hermano, vale más que la diga. O vale más que la cumplamos o que la hagamos. No vaya a ser que nos pase lo que a Saúl. 1:10 dice así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién queremos agradar, hermanos? ¿A Dios o a Cristo? A veces queremos agradar a los hombres para que los hombres nos...
Pero si por agradar a los hombres pierdo mi amistad con Dios, yo decido por Dios, hermanos. Con que Dios ha dicho, volvamos a Génesis. Con que Dios ha dicho, dijo, no comáis del árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol del que está en medio del huerto, dijo Dios, que no comiere de él ni lo tocareis, para que no muramos. Entonces dijo la serpiente a la mujer, no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué mentiroso, ¿verdad? Y algunas, o la mayoría del tiempo, caemos en esos hoyos, en esas bajadas. Amén. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hola. De aquí viene toda la historia, hermanos. No sé si usted ha escuchado alguna vez. ¿Cuántos creen o cuántos están seguros? ¿Cuántos le echan la culpa a la mujer, hermanos, por la caída del hombre? Lo bueno que son honestos, hermanos. Yo sé que tienen miedo, ¿verdad? Porque tienen a su esposa ahí y si dicen algo, aguas. No tenga miedo, hermano. Dios lo ha puesto por cabeza y no por cola. Hola. Y al cabo después le pide perdón y pues usted sabe, la lleva a comer y se acaba la... Como le digo, hermanos, hay cosas agradables a nuestros ojos. Hay cosas codiciables para nosotros. Pero Dios nos ha dicho ahí, no lo hagas. No lo hagas. Dios nos dio acuérdese de que hemos estado hablando de sabiduría. Si alguien está falto de sabiduría, ¿qué dice? Demándela a quién. A Dios. Tenemos que ser sabios. Dios nos dio una mente superdotada. Bueno, a 3 nomás. Bueno, 4 conmigo. Dios nos dio la inteligencia para saber. El enemigo nomás nos quiere engañar. Nos quiere hacer ver que hay cosas que son aceptables para Dios, pero no. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Hola. Entonces fueron abiertos los ojos y ambos conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Pero vino el Señor y dice, y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto, al aire del día el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Cuando le fallamos a Dios, hermanos, ¿cuánto santo hay aquí? Ay, Señor, déjeme bajo pues porque ya me hicieron sentir mal, hermanos. Soy el único pecador aquí. Cuando le fallamos a Dios, hermanos, dice la Biblia, el que dice que no tiene pecado, ¿hace qué? Mentiroso a Dios. Así es que, hermanos, todos somos pecadores. Todos somos pecadores, hermanos. No se haga. No podemos hacer mentiroso al Señor, hermanos. El pecado, hermanos, nos hace que nos escondamos de Dios. El pecado nos hace que huyamos de Dios. ¿Por qué? Porque no nos sentimos dignos. No nos sentimos agradables ante Él. Bueno, eso me pasa a mí. No sé usted. Cuando usted le falla al Señor, ¿cuál es su reacción? ¿Qué es lo que hace? Trata de huir de Dios. Trata de esconderse. Ya no quiere venir a la iglesia. Ya no quiere buscar de Dios. Porque nos sentimos indignos, hermanos. Nos sentimos que ya Dios no nos va a perdonar. Nos sentimos que le hemos fallado a Dios. Pero le digo una cosa, Dios no es como nosotros. Dios tiene tanto amor para su pueblo. Dios tiene tanto amor para nosotros que aunque le fallemos, hermanos, Él nos sigue perdonando. Hola. Déselo fuerte, hermano.
La obediencia, hermanos. Obediencia. Grabémonos bien esta palabra, obediencia. Obediencia, obediencia a su palabra. Obediencia a los mandamientos que Él nos dio. Tenemos que actuar en obediencia. Con uno tenemos, hermanos. Y es ahí donde viene la controversia, hermanos. No sé si usted ha escuchado alguna vez, cuando Dios los confronta, ¿qué es lo que hizo Adán? Lo primero que hizo Adán: la mujer que me diste, Señor, la mujer que me pusiste. Le echó la culpa a la mujer. Pero a Dios nadie lo puede engañar, hermano. ¿Por qué? Porque en el 9 dice: mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estabas tú? Tú fuiste el primero que estaba en el huerto. Tú fuiste el primero. Yo te di a tu pareja para que te ayudara, para que la guiaras espiritualmente, para que la soportaras, para que la cuidaras, para que la amaras. Hola. ¿Dónde estás tú, varón? ¿Dónde están los varones? No hay varones ahora aquí. ¿Dónde están las mujeres, pues? Qué tristeza, ¿va? No digo, qué alegría por las mujeres, ¿verdad? Pero, hermano, Dios nos ha puesto, bueno, por cabezas, para gobernar nuestra casa, para guiar a nuestros hijos. Pero ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos actuando en el rol que Dios nos dio a nosotros? ¿Estamos tomando el lugar que nos corresponde, hermanos? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? Sigue la historia diciendo: ¿y quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Quién les dijo? Cuando nosotros somos obedientes a la voz de Dios, a la palabra de Dios, hermano, empieza a haber cambios en nuestras vidas. Nunca vamos a lograr ser perfectos, hermanos, 100%, pero sí podemos tratar de esforzarnos, hermanos, por obedecer a Dios. Sí podemos tratar de echarle ganas por estar obedeciendo al Señor. Nunca vamos a decir: ahora sí ya soy obediente 100%, no. Pero yo le aseguro que cuando somos obedientes a Dios, Dios empieza a cambiar las situaciones en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en donde quiera que nosotros vayamos, hermano. Dios empieza a moverse de una manera especial, de una manera sobrenatural. Pero tenemos que tener esa determinación, hermanos, el ser obedientes al Señor. Nos conviene, como le dije, nos conviene, hermanos. Cuando hay obediencia, hermanos, el Señor nos da privilegios, nos pone en lugares tan especiales. Hay una historia en la Biblia, hermanos, en el libro de los Hechos, que me gustó mucho, o me gusta mucho. Esta historia habla de Felipe, hermanos. ¿Cuántos han escuchado hablar de Felipe? Felipe fue uno de los 7 que escogieron. Había una situación en la iglesia, hermanos, en ese tiempo. Y los discípulos hicieron un mire y dijeron: ¿saben qué? Necesitamos más ayuda. Pero necesitamos varones que sean llenos del Espíritu Santo. Y entre uno de ellos, hermanos, estaba Felipe. Estaba Esteban y estaba Felipe. Cuenta la historia, hermanos, más adelante, cuando Pablo se levantó a perseguir la iglesia, los discípulos fueron dispersos, hermanos. Se esparcieron por donde quiera. Y Felipe le tocó llegar a Samaria. Fíjense, hermanos, Felipe, Dios lo escogió para que sirviera comida en la iglesia. Fíjese la magnitud de Dios. Cuando alguien es obediente a Dios, no importa dónde sirvas. No importa dónde Dios te ponga. Sé fiel. Sé obediente y verás
más adelante, cómo Dios usó la vida de Felipe tan grandemente. Empezó sirviendo comida en la iglesia, pero después que se esparcieron, Dios lo llevó a Samaria y empezó, hermanos, a levantarse Felipe de una manera tan especial, hermanos. Dice que los paralíticos empezaron a caminar, los muertos empezaron a levantar. Era Felipe, hermanos, aquel que servía comida. Hola. No sé dónde Dios te ha puesto a que comiences. Ya sea que sea Sugier, que sea seguridad, que laves baños, que pases vacuum, hermano. Nunca menosprecie, hermanos, nada. Todos los ministerios son importantes para Dios. Ni uno es mejor que otro, ni el que predica, ni el que enseña, ni el que expira, ni uno es mejor. Para Dios todos son iguales. Que nosotros a veces nos sintamos y hagamos diferencias, ese es otro rollo. Ese es otro paso. Bueno, sigue la historia. Si usted quiere leer la historia de Felipe, vaya al libro de los Hechos. Entonces, hermanos, Felipe llega a Samaria, Dios lo pone allí y empieza a hacer sanidades, empieza a sanar a la gente. Esa ciudad estaba gobernada por un brujo. Mas Felipe empezó a llevar y la gente empezó a ver los milagros que Felipe estaba haciendo, lo que estaba haciendo. Pero Felipe, hermanos, era obediente a Dios. Su obediencia lo llevó hasta el punto donde Dios lo usó de una manera tan grande. Porque si usted sigue leyendo, hermanos, si usted ha leído la historia de Felipe y el etíope, fíjense la comunión que Felipe tenía con Dios. Felipe estaba en Samaria pasando por un momento glorioso. Cultos a lo mejor de 10,000, 15,000 personas. Cuando se le aparece el ángel y le dice: Felipe, agarra tus cosas porque quiero que te vayas al desierto. What? ¿Cómo que, Señor? Pues no estás viendo, Señor, que aquí Dios me está usando en sanidad, me está usando en libertar a los endemoniados. Felipe, hermanos, nunca cuestionó a Dios. Nunca se puso a decirle: Señor, pero ¿por qué me vas a llevar al desierto, Señor, si allá no hay nada? En el desierto no hay stage, no hay luz, no hay micrófono, no hay batería, no hay guitarra. ¿Qué beneficio, Señor, voy a obtener por ir al desierto? ¿Qué me vas a dar, Señor? ¿Qué voy a obtener? Felipe nomás fue obediente a la voz de Dios, agarró sus cosas y se fue al desierto. Aquí traigo un dicho, hermanos, bien dicho. Dicen que en una vez, hermanos, alguien estaba buscando un trabajador, pero los requisitos que él pedía decía: ando buscando un trabajador que no sepa mucho, que no sea muy inteligente, pero que me obedezca. Ando buscando a alguien que no sepa mucho, que no sea muy inteligente, pero que me obedezca. Hola. Es lo que Dios está buscando hoy, hermanos, en su pueblo. Alguien que no cante muy bonito, alguien que no predique muy bonito, alguien que quiera obedecer la voz de Dios. Cuando eres obediente a Dios, hermano, no importa qué tanto sepas, no importa qué tanto eres, que si tienes estudio de teología, armatología, psicología y todo lo que se vaya por esa línea de la logía. No importa cuántos títulos tengas, no importa quién seas en Dios, pero si eres obediente a Dios, Dios va a usar tu vida poderosamente, hermano. Es tiempo de obedecer a Dios. Es tiempo de cambios. Es tiempo que la iglesia de Cristo se levante en obediencia. Que la iglesia que somos nosotros nos levantemos en obediencia. Amén.
porque también ahí voy incluido yo. Felipe, seguimos con Felipe, hermanos, porque el tiempo vuela, pastor, hasta las 5. Le damos hora, ¿verdad? Aleluya. Con ese amén. Hermanos, se le aparece el ángel a Felipe, le dice, vete al desierto. Felipe se va para el desierto, no pregunta por qué va a hacer allá. Llega Felipe al desierto y se encuentra en medio de la nada. ¿Y aquí qué, Señor? ¿A dónde le damos? ¿A quién vamos a predicarle aquí si no hay nadie? Edgar, cuando Dios te llevó para Fort Morgan, Edgar, fuiste obedientes a la voz de Dios. Obediencia a la voz de Dios. Y a lo mejor no tienes iglesia todavía. A lo mejor no tienes, pero espérate poquito. Dios quiere nomás obediencia, un corazón que le obedezca, un corazón dispuesto a obedecer a Dios, hermanos, va a hacer la diferencia. Después de ahí, hermanos, la historia se enfoca, porque después el Espíritu Santo dice que se le arrima a Felipe y le dice, hey, acércate a ese carro que está ahí. Es cuando se topa con el etíope del rey y escucha que él está recitando la palabra del profeta Isaías. Lo escucha adentro. Felipe se le arrima y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Le dice, no, dime qué es. Y Felipe se pone a explicarle, dice, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Sino que dice que de repente llegan a una charca y el etíope le dice, hey, dice, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Qué impide que yo me bautice en ese charco? Felipe le dice, ¿tú lo crees? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo puedes creer? Sí. Entonces, hermano, por una alma, Felipe fue obediente. Se dice que en estos tiempos, hermanos, esa alma se hubiera perdido. Porque ¿qué pasa si Dios le dice, hey, Joel, vete a la sierra donde no hay nada? Vete en medio donde no está nada. No, Señor, pero ¿quién me va a mantener, Señor? Los hermanos no me van a mantener de acá de Denver, no me van a mandar nada, me voy a morir de hambre, Señor. Obediencia a Dios, hermanos. Por una alma, hermanos, por una alma vale la pena, hermanos, movernos en obediencia. Amén. Por una alma, hermanos. Por una alma. Por eso, hermanos, Dios está cansado, está harto. En el libro de Isaías, hermanos, en el libro de Isaías 1, hay otra historia, otra pequeña historia. Y hermanos, fíjense cómo el Señor se había cansado del pueblo de Judá. Fíjense, por eso Dios estaba harto de los sacrificios. Isaías 1:10. Fíjese lo que dice así: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebos, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mi presencia para hollar mis atrios, no os traigáis más vana ofrenda de incienso. Me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo,
cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavados, limpiados, quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir el agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Dios estaba cansado de los sacrificios. Dura es esta palabra, hermanos. Cuando yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué siempre traes un mensaje tan fuerte a mi vida? El Señor sabe lo que hizo. Dejó de mandar esos mensajes a través de mí. Hasta hoy el Señor me volvió a dar esta palabra, hermanos, acerca de la obediencia. Acerca de la obediencia. Es un problema que se ha puesto entre nosotros. Es algo que se entromete entre Dios y nosotros. Hermanos, a veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nosotros. A veces no comprendo. Pero cuando somos obedientes, hermanos, a Dios, Dios va a hacer grandes cosas en nosotros. Abraham nunca entendió, lo entendió, hermanos. Cuando Dios le dio la promesa del hijo, Dios le retardó la promesa por 25 años. Pero durante todo ese tiempo Abraham se mantuvo en fe y en obediencia a Dios. Nosotros hoy día somos 2 días obedientes y ya queremos que Dios nos dé todo. ¿Cierto o no? Dios está probando nuestra obediencia a nuestro corazón, hermanos. Yo no sé qué es lo que usted está anhelando, qué es lo que usted le está pidiendo a Dios. Pero si en el transcurso, hermanos, en el momento, en la prueba, en lo que estamos pasando, no somos obedientes al Señor, el Señor nos va a tener allí, nos va a dejar parados, hermanos. A veces no entiendo. Alguien dijo esto, hermanos: a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Hola, déselo fuerte, hermano. A Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos las cosas que Dios está haciendo. No sé si a usted le ha pasado: Señor, ¿por qué permitiste esta matanza? ¿Por qué permitiste esta situación en esta familia? Y empezamos a querer investigar por qué Dios permitió eso. ¿No le ha pasado eso? Por eso no hay que entenderlo, sino nomás hay que obedecerlo, Señor. Pedro en una ocasión le estaban lavando los pies a los discípulos. Y Pedro, usted sabe cómo era Pedro. Pedro se levantó y dijo: Señor, no. Le dijo Jesús a Pedro, le respondió y le dijo: Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, mas lo entenderás mañana. Y hay cosas, hermanos, en nuestras vidas que no entendemos hoy, pero si nos mantenemos fieles a Dios, obedeciendo su palabra, el Señor nos dará la oportunidad, hermanos, de entenderla después. Amén. Dios es poderoso, hermanos. Dios ha sido bueno. Y hay muchos ejemplos, hermanos, en la Biblia que nos hablan de obediencia y desobediencia. Como le digo, hay 2 lugares nomás. ¿En qué lugar estamos esta tarde? ¿En qué lugar nos encontramos? Lencho leyó el versículo, hermanos, que yo traía para terminar. El mejor ejemplo de obediencia, hermanos, que nosotros podemos tener es el que Jesucristo hizo por nosotros. Es el mejor ejemplo que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Filipenses, hermanos. Vamos al libro de Filipenses. Yo sé que ya Lencho lo leyó. Filipenses 2, hermano. Fíjense, hermanos, siendo Dios tan grande, siendo un rey,
siendo que tenía todo, cómo Cristo se animó a venir a pagar por este pecador, por Joel, que no valía nada. Filipenses 2, hermanos, 5, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, hermanos, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. Fíjese cómo Cristo, hermanos, dejó su trono, dejó todo lo que él tenía por venir a morir por una humanidad que no lo merecía. Cómo Cristo se atrevió, hermanos, cómo obedeció al Padre. Imagínese Jesús: Señor, pero ¿no estás viendo que el hermano Pedro, mira cómo está? No obedece a Dios y tú quieres que yo vaya y muera por él. ¿Vale la pena? Mas sin embargo él dijo: no, no, yo obedezco a mi Padre. Señor, hágase tu voluntad. Cuando Jesús le dice: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieras, Señor. La voluntad del Padre hizo Jesús, hermanos. La voluntad del Padre, hermanos. Juan 14, 23, hermanos, para terminar. Diga gloria a Dios. Sí, dígalo, Dios. Sálvanos, Señor. Rescátanos, Dios. Juan 14, 23. Fíjese lo que dice Jesús. Ismael, ya pasaste. Sí, gracias, Ismael. Dice así: Jesús respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuántos aman a Dios? Ok, seguridad, hermanos. Amén. Pero dice el 24, ojo acá: el que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que me ama, hermanos, por amor, hermanos, por amor, es por amor. Es por amor que somos fieles a Dios. ¿Por qué hay fidelidad en un matrimonio, hermanos? ¿Por qué hay fidelidad en un matrimonio? Por amor. Cuando se aman, hermanos, cuando se aman el uno con el otro, hay un vínculo tan fuerte, hermanos, que el enemigo no puede romper. Hay algo tan fuerte que nos une con nuestra pareja cuando hay amor, por amor. Hay algo tan poderoso que nos une y no hay cabida para nadie más, hermanos. Amén. ¿Le puedes subir un poquito al piano, Ulises? Por favor. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, hermano. Cristo hizo lo que hizo, hermanos, por amor a la humanidad. Así como el pecado entró por un hombre, hermanos, por otro hombre Cristo lo redimió. Por un pecado el hombre cayó, pero Cristo vino y pagó el precio. Es hermoso, hermanos, saber que tenemos un Dios que nos ama, un Padre que nos ama. Que así, hermanos, como nosotros de repente castigamos a nuestros hijos porque se portan mal,
¿Por qué los castigamos, hermanos? Porque los amamos, hermanos. Si usted no castiga a sus hijos, no los ama, sorry. Si usted los deja que anden haciendo lo que les dé su gana, sorry. Un día, hermanos, vamos a dar cuentas por ellos. Y no va a haber excusas como Adán. Señor, la mujer le dio permiso, Señor. Somos buenos para buscar una excusa y querernos sacar de la responsabilidad que Dios nos dio. Hoy es tiempo, hermanos, que realmente tomemos la responsabilidad que Dios nos dio a nosotros. Tiene que haber firmeza, Señor, en los matrimonios, hermano. Tiene que haber una firmeza en cada matrimonio. A veces podemos decir, es que mis hijos no quieren nada con Dios. ¿Y nosotros queremos algo con Dios? Si nosotros somos el ejemplo perfecto para nuestros hijos y andamos así, ¿se imagina cómo van a estar nuestros hijos? Si nuestros hijos nos están viendo a nosotros, hermanos. Es tiempo, hermanos, que como matrimonios, realmente si amamos a nuestros hijos, es tiempo de afirmarnos, hermanos, en los caminos de Dios. Dios, hermanos, no nos va a dar nada o no va a poner nada sobre nosotros si estamos. Me gusta mucho el versículo, está en Mateo, hermanos, donde habla de la arena, de la roca y la arena. Porque es la verdad. ¿En qué posición nos encontramos? ¿En la arena o en la roca? Si nosotros edificamos sobre la roca que es Cristo, hermanos, pueden venir los ríos, pueden venir las pruebas, puede venir lo que venga, hermanos, pero vamos a permanecer porque estamos en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús es una roca tan poderosa que no se mueve, que no se conmueve, que no. Es tiempo de edificar en la roca, hermanos. Porque si vemos la otra cara de la película, hermanos, si estamos en la arena y si hemos edificado todo este tiempo en la arena, es fácil desmoronarnos, hermanos. Como le digo, en la palabra de Dios, Dios lo único que quiere de nosotros es obediencia, hermanos. Es obediencia. En el mensaje a las 7 iglesias, hermanos, de Asia, si usted ha leído ahí el mensaje, al final de todos los mensajes a la iglesia, siempre hay esto que decía. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Obediencia, queridos hermanos. Año diferente, obediencia. Obediencia a Dios. Obediencia al Padre. Como le digo, nunca vamos a lograr poder ser perfectos. Y no vamos a lo mejor a abarcar de ser 100% no obedientes. Pero sí nos vamos a esforzar, hermanos, por obedecer a Dios. Cuando yo hago eso, hermanos, Dios se encarga de lo demás. Dios se encarga de mi vida, de mi familia. Vale la pena, hermanos, pagar y esforzarnos hoy. ¿Cuántos aman a sus hijos? Gloria a Dios. Amamos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Quiero que se pongan de pie, hermanos. ¿Cuántos matrimonios hay aquí que tienen hijos? Todos, ¿verdad? Todos tenemos hijos, ¿verdad? Todos tenemos hijos, hermanos. Yo quisiera, hermanos, que en esta tarde realmente hiciéramos bueno, creo que va a haber Santa Cena. ¿Le damos Santa Cena? No me la hace. Dios te lo hace. Espéreme nomás un segundo. Bueno, le voy a dejar el lugar al pastor y el pastor que se encargue de lo demás.
Pero seamos obedientes, hermanos, a Dios. No le puedo asegurar, hermano, que si usted es obediente, ¿qué tanto tiempo el Señor le va a responder lo que usted está pidiendo? No sé, pero yo sí estoy seguro de que si usted se mantiene obediente, Dios le va a contestar. Que la promesa que ha dicho, Dios la cumplirá.